¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciada. Licenciado, buenos días. Muy bien. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, salir bien abrigado al momento de salir a laborar, chompitas, saquitos, bufanditas. Recuerden que el clima, especialmente aquí en el Ecuador, está muy fuerte, ¿no? Y pues tenemos que cuidarnos bastante. Recuerden que con el clima también pueden aparecer las enfermedades también, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de tener los documentos al día, las pensiones al día, para que obviamente no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la anterior semana, en este caso, les había dejado una pequeña actividad, ¿sí? Y hablábamos directamente acerca de la domesticación de plantas y animales, ¿no? Y sobre todo también hablábamos un poquito acerca del origen de la humanidad. Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuál era el primer homínido que apareció? Si nos acordamos un poquito, muy bien. ¿Cuál fue el primer homínido ya dentro de la escala evolutiva del ser humano? El Australopithecus. Excelente, 10. Muy bien. Ahora, ¿dónde, o qué continente es considerado como la cuna de la humanidad? África. Continente africano. Continente africano. El continente africano. Muy bien, 10. Ahora, ¿cómo se llamaba la madre de la humanidad? Lucy. Lucy, excelente, muy bien. Entonces, miren, dentro del proceso evolutivo, obviamente, pues ya conocemos algunas características propias de los seres humanos, ¿no? Y al día de hoy, ¿cuál es el último homínido, sí, o la última evolución del ser humano? El Homo sapiens. Excelente. ¿Qué significa el Homo sapiens? ¿Qué significa ese término? Que ya está más avanzado, ya digamos, ya sabe comunicarse todo. Ya, podría ser, muy bien. ¿Qué más será el término Homo sapiens sapiens? La evolución. Ya, casi, casi, muy bien. Si recordamos un poquito, ¿no? El término Homo sapiens significa el hombre con conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente es la última etapa hasta el día de hoy que el ser humano obviamente ha ido cambiando, ha ido modificándose y eventualmente ha tenido su... Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a conocer un poquito más acerca de una de las actividades más antiguas y más importantes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que viene a ser directamente la agricultura, ¿sí? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? Ya, me regalan un segundito, por favor. Excelente, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Paulo Mendoza, por favor. Surgimiento de la agricultura. Surgimiento de la agricultura. El surgimiento de la agricultura es quizás uno de los procesos más revolucionarios de la historia de la humanidad. La agricultura cambió la forma de alimentarnos y de vivir. También cambió los ecosistemas y los territorios y creó las condiciones materiales para todos los procesos posteriores de formación de los distintos pueblos y sus formas de ser y vivir, incluidos los procesos que llevaron a la formación de clases sociales y lo que hasta hoy se denomina procesos civilizatorios. Sin la agricultura, nuestra especie humana podría haber sobrevivido solo como algunos cientos de millones de personas repartidos por el mundo o incluso podría haberse extinguido. ¿Dónde y cuándo surgió la agricultura? Entre 20.000 y 30.000 años atrás, todo indica que las mujeres de distintos lugares del mundo
responsables en esos entonces de la recolección de alimentos, comenzaron a cuidar y después a sembrar plantas silvestres que eran de especial interés para la alimentación y la medicina o para la obtención de madera y fibras, para posteriormente pasar a seleccionar semillas de las mejores plantas e iniciar así el camino de la domesticación. Excelente. Hasta ahí nada más, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. El surgimiento de la agricultura, ¿no? Si bien es cierto, pues, la actividad de la agricultura fue el proceso más importante dentro del desarrollo de los seres humanos, ¿no? Obviamente, pues, dentro del neolítico prácticamente fue una etapa en donde los primeros seres humanos logramos aprovechar los recursos de la naturaleza, ¿no? Si bien es cierto, se menciona que la agricultura en este caso tuvo su origen prácticamente por el conocimiento, la observación, la participación directa de la mujer, ¿no? Porque se menciona que el ser humano directamente se dedicaba a la caza, mientras que las mujeres obviamente a la recolección de frutos. Y en uno de esos momentos, dentro de la recolección, la mujer logró observar, ¿ya?, que de las semillas, obviamente al transcurrir un poco más de tiempo, se dieron cuenta de que aparecían los árboles y obviamente con los productos, ¿no? Entonces, poco a poco, dentro de esta sociedad prácticamente se dio paso al trabajo, a la tierra como tal, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la agricultura ha sido fundamental para que los primeros seres humanos aprovechen la naturaleza, ¿no? Y de tal manera, pues, lograr alimentarse, lograr directamente vivir y sobre todo directamente mejorar el ecosistema como tal, ¿no? Si antes de la naturaleza obviamente cazaban a los animales, directamente con el aparecimiento de esta actividad, lograron de trabajar la tierra y eventualmente pues crear sus propios productos, ¿no? Si bien es cierto, pues aquí podemos mencionar que cuando se desarrolló la agricultura se dio un proceso de civilización, es decir, que poco a poco las comunidades fueron considerándose directamente civilizaciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos del término de civilización, obviamente pues englobamos una cantidad bastante extensa de personas. Mencionamos también lo que es el trabajo dentro de las comunidades y sobre todo el beneficio que empezaron a tener, ¿no? Hablando directamente de la comunidad primitiva, es decir, todos trabajaban para todos como tal, ¿no? Con una sola finalidad, era el sobrevivir, ¿no? Sin nosotros, obviamente, aprender o modificar la naturaleza, realmente no podríamos haber existido tanto, ¿no? Si bien es cierto, se menciona que hace 20.000 o 30.000 años atrás se dio pues el aparecimiento directamente de esta actividad, ¿no? Y aquí directamente, como les mencionaba, aparece la recolección de los alimentos que años atrás nosotros ya lo hacíamos y obviamente pues empezaron a sembrar plantas silvestres, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, como les mencionaba en algún momento, ¿no? Si a mí en este caso me está doliendo un poquito la barriga y no tengo pastillas directamente cerca, ¿qué tipo de plantas son buenas para trabajar en tratar estos dolores? La manzanilla. Orégano, la Ya, muy bien. manzanilla, Buscapina. La menta, Ya, muy bien, excelente. Para el dolor de cabeza, ¿qué plantas medicinales son buenas? la lavanda, Ya, muy bien, ¿qué más? El llantén. Ya, excelente. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿nosotros de dónde aprendimos que esas plantas son buenas para la salud? de nuestro de los pasado. abuelos. Nuestros ancestros. Excelente, muy bien. Entonces, un conocimiento que va de generación en generación, ¿no? Y obviamente, pues, en el tema de la agricultura, de las técnicas, ¿sí? Prácticamente fue un conocimiento que los primeros seres humanos practicaban dentro de sus comunidades como tal, ¿no? Pero era una forma bastante rústica. Y a medida que fue pasando el tiempo, lograron directamente trabajar la tierra, aprovechar esos recursos y directamente cultivar diferentes productos, diferentes vegetales como tal, ¿no? Y sobre todo también podemos mencionar de que ellos empezaron a conocer las plantas, es decir, plantas que en este caso servían para tratar diferentes malestares y obviamente plantas que eran venenosas como tal, ¿no? Y obviamente fue un paso bastante acertado dentro de la evolución del ser humano. Es decir,
el aprovechar directamente la tierra, el directamente poder cultivar sus propios productos y después, obviamente, lograr sobrevivir, ¿no? Si bien es cierto, los primeros seres humanos lograron, pues, agruparse directamente en sitios o en lugares en donde existían ríos, lagos o lagunas como tal, ¿no? Cuando la Tierra está cerca directamente de estas vertientes, prácticamente es un poco más fértil como tal, ¿no? Y después, obviamente, aparece otra forma económica, por decirlo así, para que el ser humano lograra sobrevivir, ¿no? Que fue la domesticación, tanto en las plantas como en los animales, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente acerca de las plantas domesticadas, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Desde aquí, por favor. Hace 1012.000 años, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Pablo Gualias, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciada, buenos días. Muy buenos días, por favor. A ver. Hace 10.000, 12.000 años, las mujeres ya cultivaban plantas domesticadas en al menos 4 regiones del mundo. He llamado creciente fértil una zona que cubre lo que hoy es Irán, Irak, Siria, Palestina, Israel, Egipto, Líbano y Turquía, China, Nueva Guinea y Mesoamérica, México y Centroamérica. Unos 2.000 a 4.000 años más tarde, las mujeres ya habían domesticado cultivos alrededor del mundo y se destacaban 8 regiones más: Sahel africano, Etiopía, África occidental, sur de Asia, principalmente India, sudeste asiático, sudeste de Norte América, los Andes ancestrales, Perú, Bolivia, Ecuador y norte de Chile y Argentina, y Amazonía, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Así, por ejemplo, el trigo fue domesticado de manera paralela en distintos lugares de creciente fértil. El poroto, frijol o frijol, y el tomate fueron domesticados tanto en Mesoamérica como en los Andes centrales. El cerdo había sido domesticado independientemente en el creciente fértil. En Nueva Guinea y en China, un caso aún más diverso es el de ñame, un cultivo muy importante en Asia y África, que habría sido domesticado en múltiples regiones de África, Centro y Sudamérica, sur y sudeste de Asia, Polinesia, Melanesia, Australia. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, aquí podemos hablar de que la agricultura como tal prácticamente tuvo su origen hace 10.000 años atrás, ¿no? En 4 regiones del mundo, y una de las regiones en este caso que mayormente se dio parte de lo que es la agricultura fue la creciente fértil, ¿no? Muy bien, vamos a observar directamente la creciente fértil para que lo podamos conocer un poquito más, ¿no? Si bien es cierto, la creciente fértil era un sitio en donde prácticamente el territorio era utilizado para la agricultura como tal, ¿no? Y eventualmente, pero un sitio en donde los productos, en este caso, se daban de la mejor manera y eran los productos que más directamente eran trabajados en estos sitios, ¿no? Y obviamente, hablando de productos como los vegetales, que prácticamente desarrollaron directamente estos primeros seres humanos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde resalta lo que son la mayoría de los territorios, en este caso, que estaba la creciente fértil. Y obviamente con el nombre mismo lo indica, fértil, porque era el sitio, en este caso, en donde los productos que se cultivaban prácticamente crecían, ¿no? Aquí tenemos directamente el Bajo Egipto, el Alto Egipto, hablamos un poco de Mesopotamia, Siria, hablamos también de Elam también, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuál es una característica esencial que logramos encontrar en este territorio? ¿Cuál será una característica que todo ese territorio tiene? Tierra. Ya, puede ser, muy bien.
¿Qué más? ¿Qué más logramos observar? Es una zona Dígame. desértica que tiene muchos desiertos. Más o menos, no. En este caso, desde aquí acá abajo sí, pero de aquí no. De aquí directamente la creciente fértil que se le menciona es prácticamente con una característica esencial, los ríos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una gran variedad de ríos. Y en el caso de Egipto, directamente aquí tenemos el río Nilo como tal, ¿no? Y que era directamente lo que es una parte vital para la agricultura como tal, ¿no? Si bien es cierto, nosotros también podemos mencionar que la creciente fértil directamente están en los territorios que conocemos el día de hoy, ¿no? Como Líbano, Turquía, Irán e Irak también, ¿no? Hablamos también de China, hablamos de Nueva Guinea y en Mesoamérica hablamos de México y Centroamérica, ¿no? Miren, prácticamente aquí nosotros podemos mencionar que el surgimiento de la agricultura no fue pues de manera fuerte, por decirlo así, en América, en el continente americano, sino pues tuvo su proceso también, ¿no? En Centroamérica la agricultura prácticamente apareció hace unos 4000 años atrás, ¿no? Y aquí podemos verificar que en Centroamérica las mujeres ya habían domesticado el cultivo alrededor del mundo. Si bien es cierto, prácticamente las mujeres, sí, los hombres, netamente trabajaron con un bien común, es decir, trabajar todos directamente con la necesidad de tener más productos y obviamente sobrevivir, ¿no? Si bien es cierto, aquí tenemos lo que son 8 regiones en las cuales la agricultura se dio de la mejor manera, hablando directamente de Etiopía, de África, del sur de Asia también, ¿no? Hablando directamente de la India. Si bien es cierto, dentro del continente americano podemos hablar de los Andes ancestrales. Aquí tenemos directamente los territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, el norte de Chile y Argentina también, de Chile, perdón, y Argentina también, ¿no? Y en la Amazonía, obviamente, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Si bien es cierto, el producto más desarrollado que dentro de esta etapa también se trabajó fue el trigo. Generalmente el trigo, ¿para qué lo utilizamos el día de hoy? Para hacer el pan, Ya, muy bien, el pan, excelente. ¿Para qué más? Para la colada. la sopa, Ya, muy bien, excelente. ¿Para qué más utilizamos el trigo? para hacer las hostias. Ya, también, muy bien. Entonces, miren, este era uno de los productos más importantes, por no decir el primero, que el ser humano pues logró cultivarlos, ¿no? Y obviamente pues en ese caso permitió que el desarrollo de la agricultura se diera pues en algunos territorios más, ¿no? Aquí hablamos directamente que en la creciente fértil aparecieron productos como el frijol o el frejol. Generalmente, ¿para qué utilizamos estos productos? Cocinar. Para cocinar, muy bien. El frijol, ¿sí? Lo tenemos de esta manera, por favor. Miren, ¿qué color tendremos aquí el frijol? Rojo. Rojo. Excelente. Amarillo. Ya, excelente. Ahora miren, si bien es cierto, pues podemos determinar que el frijol también fue un producto que generalmente fue más cultivado, ¿no? Ahora, hablamos directamente en este caso de otro producto que tenemos el día de hoy en nuestros hogares, el tomate como tal, ¿no? Si bien es cierto, el origen del tomate se cataloga que tuvo dentro del territorio de Centroamérica, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un tomate, ¿ya? Y que obviamente lo utilizamos para diferentes platos, ¿no? En este caso, el tomate lo utilizamos más en ensaladas, ¿sí o no? Sí. Ex- Muy bien, entonces miren, aquí tenemos pues una serie de tomates ponen dentro de las imágenes, ¿no? En donde podemos destacar que el tomate tuvo su origen o su domesticación en Mesoamérica, ¿no? Hablamos también directamente de los territorios que más cultivos logramos tener, fue en África, Centro y Sudamérica, hablamos del sudeste de Asia, Polinesia, Melanesia y Australia, ¿no? Miren, por ejemplo acá, en esta imagen de aquí nosotros podemos observar cómo los primeros seres humanos empezaron a trabajar la tierra, ¿no? ¿Qué más logramos observar en esta imagen?
Están Que están cosechando. trabajando en comunidad. Muy bien, excelente. Trabajamos todos en comunidad. Muy bien. ¿Qué más? Cosechando el producto, ¿no? También excelente. Muy bien. ¿Qué más? Están cosechando el trigo o la cebada. Muy bien, excelente. La cebada, ¿para qué utilizamos? Para el Para la Para la cerveza. biela. Para la cerveza, muy bien. La cerveza que a veces o de vez en cuando nosotros La biela. tenemos que tomar en celebraciones, nada que en todos los días, celebraciones, nada más. Muy bien. Aquí directamente también observamos algo, ¿no? Miren, las casitas, ¿sí? ¿Cómo son las casitas? Son Como las altas y tienen chozas. techo De choza. de paja. Muy bien, excelente. ¿Serán grandes, pequeñas, altas o bajas? Eran Pequeñas, altas, hechas de altas caña. y pequeñas. Muy bien, excelente. Aquí podemos observar algunos seres humanos que están directamente cultivando y trabajando la tierra, ¿no? Aquí podemos ver directamente que las mujeres están recogiendo o cosechando algunos productos como tal, ¿no? De igual manera lo tenemos acá. Ahora, la característica más importante también podemos destacar que ellas en este caso ya utilizaban lo que son vestimentas, ¿no? Obviamente, pues, propias de los animales. Aquí directamente podemos observar, en la partecita de acá atrás, tenemos lo que es un río, un lago, ¿sí? Que generalmente estaba visible para que ellos logren trabajar directamente en la pesca, ¿no? Y aquí directamente podemos verificar que están algunos animales directamente cuidados por los seres humanos y aquí directamente observamos también que están colocando una especie de barrera para cuidar el cultivo como tal, ¿no? Excelente. Ahora vamos a pasar el hecho del desarrollo de la escritura, ¿no? Como ustedes saben directamente, la escritura fue un paso trascendental dentro del desarrollo del ser humano, ¿no? Al igual que la agricultura como tal, ¿no? Ahora, hablando un poquito, ¿sí? De la domesticación. ¿Qué tipo de animales nosotros podemos domesticar el día de hoy? Los perros, los gatos. El perro. Las vacas, gato. los caballos. Ya, muy bien, excelente. Para aquella época nosotros podemos hablar directamente que los principales animales que logró domesticar directamente el ser humano fueron los perros, las vacas, las ovejas, hablamos también directamente de los conejos, bueno, animales que generalmente los seres humanos podemos dominarlos, ¿no? Sin embargo, también podemos mencionar de que existían algunos animales que tal vez en este caso eran animales que perseguían a los seres humanos como tal. Recuerden que para aquella época, obviamente, el ser humano ya tenía herramientas de defensa, ya contaba directamente con formas para defenderse y sobre todo para cazar a animales, en este caso, que no lograban domesticar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor amigo del ser humano o el mejor amigo del hombre? El perro. El perro, excelente. ¿El perro de dónde desciende? Del lobo. De los Del lobos. lobo. Excelente, muy bien de los lobos como tal, ¿no? Se dice que el origen o el aparecimiento como tal se dio pues en Mongolia, ¿no? Y prácticamente hasta el día de hoy es una mascota que nosotros tenemos en nuestro hogar, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de animales yo no puedo domesticar? Un león. El tigre. Ya, muy bien. Un La hipopótamo. culebra. Excelente, muy bien. Ahora, ¿será que yo puedo domesticar a una tortuga? No. Sí, No. Sí, ¿no? sí, porque yo antes tenía una tortuga. Ya, depende también de la tortuga. Muy bien. Ahora, en nuestro territorio, ¿cuál es el animal representativo? El cóndor. El cóndor. Excelente. ¿Será que el cóndor lo podemos domesticar? No. Excelente. No, Muy bien. licenciado. Nosotros prácticamente podemos determinar, ¿no? Que dentro de la domesticación de los primeros animales
netamente fueron animales que contribuían con su carne y con su piel también, ¿no? Y eventualmente, hace 30.000, hace 40.000 años atrás, nosotros prácticamente podemos determinar, ¿no?, que podemos directamente cuidar algunos animales, podemos en este caso trabajarlos e inclusive alimentarnos directamente de ellos, ¿no? Por ejemplo, de la vaca, ¿qué tipo de productos podemos sacar? Leche. El queso, la leche, la crema, la mantequilla. Excelente, muy bien. Entonces, es decir, nosotros nos aprovechamos directamente, en este caso, de algunos animales domesticados, ¿no? Pero, como les mencionaba, también existen animales que nosotros no podemos domesticar y eventualmente ellos siempre están dentro de la naturaleza como tal, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera permitió, pues, que el ser humano logre sobrevivir, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la escritura como tal, ¿no? En dónde apareció y cuáles fueron las primeras formas de escritura, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Jiménez? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Historia de la escritura. Sobre la base de las actuales pruebas arqueológicas, la escritura apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 3000 antes de Cristo. Es probable que comenzara un poco antes en Mesopotamia, dada la fecha de la más antigua tablillas en arcilla de Uruk, alrededor del año 3300 antes de Cristo. Y la historia mucho más larga se desarrolló urbano en Mesopotamia, en comparación con la del Valle del Nilo en Egipto. ¿Sigo? Sí, por favor. En China, la escritura apareció por primera vez en las llamadas huesos oraculares de la civilización Yang, que se encuentra hace alrededor de un siglo en Anyang, al norte de China, y que datan de 1200 antes de Cristo. Muchos de sus signos tienen un parecido indudable que los caracteres chinos modernos y resultan muy fáciles de leer para los investigadores. Sin embargo, se han encontrado signos mucho más antiguos en la cerámica de la cultura Yangshan, Zhao, que data entre 5000 a 4000 antes de Cristo y que posiblemente pueden ser precursores de una forma más antigua de la escritura china, aún por descubrir. Muchas zonas de China todavía no se han excavado arqueológicamente. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Historia de la escritura como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues podemos determinar que las primeras formas de escritura aparecieron en territorios como Mesopotamia e Egipto también, ¿no? Y las primeras formas de escritura se dieron hace 3000 años antes de Cristo. Si bien es cierto, dentro de Mesopotamia prácticamente existía el pueblo de los sumerios como tal, ¿sí? Y aquí se menciona que la escritura cuneiforme tuvo su origen. ¿Por qué se conoce como escritura cuneiforme? ¿Ya? Porque prácticamente la escritura estaban hechas con cuñas en tablones de arcilla, ¿no? A ver, vamos a escribirlo, por favor. Escritura cuneiforme, ¿no? Excelente. Miren, ¿qué logramos observar de estas imágenes? Están hechas de tablillas en arcilla. Muy bien, en arcilla, excelente. Miren, por ejemplo, estas eran las primeras formas de escritura que generalmente se encontraron, ¿no? Eran las primeras formas de comunicación. Aquí tenemos lo que son imágenes, aquí tenemos lo que son representaciones, ¿no? Y cada una de ellas obviamente comunicaban una información, ¿no? Y dentro de los sumerios se menciona que apareció directamente o tuvo el origen lo que era la escritura cuneiforme como tal, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente en este caso de cómo
fue avanzando a medida que pasó el tiempo, ¿no? Aquí también podemos mencionar que en China la escritura aparece en los llamados huesos oraculares de la civilización Shan, ¿no? La escritura en China, vamos a ponerle aquí, ¿no? Y vamos a verificar cómo fue directamente el desarrollo de estas escrituras, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué logramos observar en estas imágenes? Figura. Ya, excelente, muy bien ahí, por favor. Y nosotros podemos observar acá, la mayoría de estas escrituras también estaban directamente en paredes o en piedras como tal, ¿no? Muy bien. Aquí hablamos directamente de cómo la escritura fue avanzando con el pasar del tiempo. Si bien es cierto, algunos historiadores mencionan que en la cultura Yansao, directamente en la cerámica, fue que en esta cultura apareció la escritura como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente cómo fue dándose la escritura en algunas partes del mundo, ¿sí? Yo les voy a dar lectura, por favor. En Europa, la escritura más antigua conocida es la escritura lineal A, descubierta en Creta en 1900, ¿no? Que data alrededor del año 1750 a.C. Aunque está sin descifrar, sus signos se parecen mucho más a la escritura lineal B, que es algo más reciente y que se usó para inscribir una forma arcaica de la lengua griega, ¿no? En América Central, la escritura más antigua es la olmeca, perteneciendo a la civilización artísticamente sofisticada de los olmecas, ¿no? Que existió en la región de Veracruz, en el Golfo de México. La primera de nuestra convincente de esta escritura se descubrió a finales de la década de 1990. Se ha fechado alrededor del año 900 a.C., ¿no? Más de un milenio antes de la aparición de la escritura jeroglífica maya en la región de Yucatán. Aunque de esta manera Olmeca es muy pequeña y la escritura está sin descifrar, hay razones para creer que se puede ser un sistema de escritura completo. En primero de América, así pues tenemos en las siguientes fechas aproximadas de origen para la escritura. Mesopotamia, en el año 3100 a.C., en Egipto, en el año 3100 también a 3000 a.C., en Creta, en el territorio de Creta, en 1750 a.C., en China en los años 1200 a.C. y en América Central en los 900 a.C., ¿no? Sobre la base de esta cronología parece lógico suponer que la idea de la escritura se difundió poco a poco desde Mesopotamia a otras culturas, ¿no? Entonces, si logramos verificar acá, en Europa directamente apareció lo que era la escritura lineal A. Vamos a observar directamente cómo estaba desarrollada esta escritura, ¿no? Entonces, miren, como podemos observar, la escritura poco a poco fue expandiéndose con todo el mundo, ¿no? Miren, esta es una forma de escritura lineal A. ¿Qué observamos aquí, por favor? Letras. Ya, muy bien, las letras, excelente. Ya, esto directamente es una forma de escritura lineal A, ¿no? Que fue una de las primeras, en este caso, en aparecer en Europa, ¿sí? Vamos directamente a la forma de escritura lineal B, que prácticamente tuvo su aparecimiento directamente en la isla de Creta, ¿no? Muy bien, ¿sí? Vamos, escritura lineal B. Bien, por ejemplo, aquí de esta manera se conoce pues que la escritura de lineal B estaba en esta posición y obviamente pues las inscripciones las encontramos directamente en piedras como tal, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la otra forma, en este caso, de escritura que fue apareciendo dentro de los olmecas, ¿no? Escritura de los olmecas, ¿sí? Entonces, miren, dentro de Mesopotamia prácticamente dio paso a que se expandiera por todo el mundo, ¿no? Miren acá. Por ejemplo, estas son las primeras formas de escritura que se dieron en el continente americano como tal, ¿no? Aquí encontramos lo que son varias imágenes que tienen algunos textos representativos, tenemos algunas imágenes también representativas, ¿no? Muy bien.
Y aquí vamos a hablar directamente de la escritura en Egipto. Si recordamos un poquito, en Egipto, ¿qué tipo de escritura tienen ellos? ¿La escritura? Egipcia. Ya, muy bien, la escritura jeroglífica, ¿no? ¿Qué logramos observar en esta imagen, por favor? Como dibujos. Como dibujos de animalitos. Muy bien, excelente, que cada dibujo en este caso tenía una representación como tal, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, miren cómo representaban directamente todas sus actividades en forma de animales como tal, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de la escritura, en este caso en China, bueno, en China ya la observamos, ¿no? Si bien es cierto, dentro de esta cronología, dentro de la escritura, prácticamente tuvo su origen en Mesopotamia, es decir, en el pueblo de los sumerios, y de ahí obviamente se fue expandiendo por todo el mundo, ¿no? Al día de hoy se considera que tanto la agricultura como la escritura fue un paso directamente de las sociedades de donde nosotros los seres humanos empezamos pues a vivir, ¿no? Si hablamos un poquito de la comunidad primitiva, prácticamente las características esenciales que poco a poco fueron apareciendo fue el trabajo directamente en la agricultura, el fortalecimiento y aparición de la escritura como tal, ¿no? Muy bien, ahora, si nosotros directamente conocemos un poquito acerca, ¿ya?, del desarrollo, de la evolución de los primeros seres humanos, podemos determinar que cuando apareció directamente la escritura y la agricultura como tal, se conoce con el término de la historia que nosotros utilizamos al día de hoy, ¿no? Entonces, actividades, el tema de la evolución, el tema directamente de los cambios en el mundo, prácticamente estuvieron asociados en la prehistoria. Y después, obviamente, a raíz que apareció la escritura, prácticamente se apropia el término de la historia como tal, que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Licenciado, ¿qué significa Mesopotamia? Digamos, ¿es alguna ciudad o qué es? Eso fue una civilización. Gracias, ¿Sí? licenciado. Eso fue una civilización, por favor, Mesopotamia. Generalmente se considera Mesopotamia la madre de todas las civilizaciones, ¿sí? Y el término significa tierra entre ríos, ¿no? Los ríos más importantes de Mesopotamia eran el Tigris y el Éufrates como tal, ¿sí? Muy bien, vamos acá. Si bien es cierto, con el desarrollo de la escritura se establecen las primeras formas de civilización, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor, para la actividad que vamos a realizar? ¿Sí, no? El señor Pablo, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Muy Licenciado, bien. ninguna. Excelente. Vamos a hacer una pequeña actividad y vamos a prestar muchísima atención, ¿no? Muy bien. El día de hoy nosotros revisamos un poquito lo que es la agricultura, algunos productos, ¿no? Y también revisamos un poquito lo que es la escritura. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Quiero que por favor realicen lo que es un pequeño collage acerca de los productos, en este caso, o los primeros productos que los seres humanos lograron cultivar, ¿no? Ahora, ¿qué es un collage? Es la unión de varias imágenes en un mismo punto, ¿sí? Y de igual manera, en este caso, vamos a hacer un pequeño collage de las primeras formas de escritura. ¿Sí? Lo vamos a hacer en un cuadernito, lo vamos a hacer en una hojita, le tomo una foto y me envían hasta el próximo viernes. ¿Sí? No se olviden que las imágenes, como podemos dibujar o podemos pegar, no hay ningún problema. ¿Ok? Hasta el día viernes de la siguiente semana. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, licenciado, una inquietud. Licenciado, Dígame. En el texto, en el virtual, ¿se lo puede ir llenando ya? Sí, lo pueden seguir trabajando, no hay ningún problema. Ya, gracias, licenciado. Ya, muy bien. Sí, dígame.
Un collaje en una hojita de las primeras formas de la escritura, dijo. ¿Qué más? Y de los productos, de los principales productos que cultivaron los primeros seres humanos. Ya. ¿Ya? Excelente, muy bien. Nos quedamos hasta ahí, chicos. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Y antes de olvidarme, feliz Día del Trabajador. Que este día, bueno, que la otra semana que es, pasemos muy bonito en familia, ¿no? De mi parte, nos volvemos a enfocar el día jueves. Disculpe, no le avancé a escuchar muy bien el trabajo a realizar. Por favor, ¿me puede repetir? Claro, muy bien. Vamos a realizar dos collages, ¿no? El primer collage con los primeros productos, en este caso, que fueron cultivados por los seres humanos. Y el otro collage es de las primeras formas de escritura. ¿Sí? Listo, muy bien. Nos quedamos hasta ahí, chicos. No nos olviden, por favor, de revisar las clases grabadas también, ¿no? Un excelente día y que Dios me los bendiga siempre. Gracias, licenciado. Que esté bien.